Estamos de vuelta con Antonio Brac. Vamos a conversar con él sobre la propuesta del Ejecutivo de crear un banco o de que el Banco de la Nación le empiece a comprar la producción de oro a los mineros ilegales o a los mineros informales. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Cuéntanos un poco cuál es esta idea que tiene el Ejecutivo de que el Banco de la Nación compre el oro a los informales. Bueno, hasta los años 80, cuando existía el banco minero, compraba el oro, etcétera, y era todo un sistema organizado. De ahí, con la reforma, se cerraron los bancos de estos minero, industrial y todo lo demás, y el oro quedó de comercialización libre. Pero hay que entender cómo es esta minería informal en muchas partes del país, en Madre de Dios, y cómo se comercializa. Yo investigué todo eso, he andado la zona, etcétera. Es un comercio poco a poco, y después hay los compradores en Laberinto, en Mazuco, etcétera, y son los que al final comercializan el oro, y una parte llega a Lima y se legaliza, ¿no es cierto? Porque es oro informal que no ha pagado impuestos. Claro. Entonces, para que el Banco de la Nación pueda asumir eficientemente esto en todas las zonas de minería ilegal, desde Piura hasta Arequipa, en los Andes y en las vertientes y en Madre de Dios, tendría que tener muchas oficinas, capital para comprar el oro, y no creo que sea posible, porque yo estuve ahí en sitios donde comercializan y van los pequeños mineros a vender su oro. Y le dije a la señora que lo compraba en una tienda en Los Amigos, en Madre de Dios, le digo, te compro esos gramos de oro porque quiero tenerlo. No, yo tengo mi contacto, yo tengo que llevarlo al Laberinto, ¿no es cierto? Entonces, todo un sistema ilegal organizado, allí que entre el Banco de la Nación y se obliga a vender ese oro al Banco de la Nación o a quien sea del Estado. ¿Cómo vas a controlar eso? Claro. Ahora, además, no solamente es un problema logístico en términos de, que vaya el gobierno a poner agencias, es un tema también de que después, ¿qué va a hacer el Banco de la Nación con el oro? ¿No? ¿Cómo lo va a comercializar? Si lo compró a un precio, bajó el precio, ¿en qué lo va a vender? Fuente de escándalos, denuncias, etcétera. Y además, tendría que desactivarse todo ese sistema que ya existe de los ilegales para sustituirlo. Claro. Eso es una aventura muy terrible. Para mí el punto clave es la SUNAT. ¿Por qué? ¿Por qué la SUNAT es el punto clave? Porque la SUNAT tiene que detectar ahí a todos estos que evaden los impuestos, porque hay una evasión de impuesto a la renta terrible. Madre de Dios recibe 60.000 soles al año de canon minero, y podría recibir 300 millones por el oro que se saca. Entonces allí hay una evasión de impuestos monstruosa, y la oficina de la SUNAT, yo cuando era ministro pedí que la de Puerto Maldonado sea elevada de categoría, porque dependía, no sé cómo es ahora, de Cusco, y bueno, con 4 personas no lo va a hacer. 4 personas, solo 4 personas. En mi tiempo. ¿Y ahora más o menos cuántas hay? No sé cuántas habrá. Ojalá lo hayan reforzado, porque necesitas control del comercio y de la evasión de los impuestos. Segundo, control de los combustibles, que lo hace Transportes y Comunicaciones, porque Madre de Dios consume más combustible per cápita que Lima, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Y eso, la explicación de eso es la minería ilegal. La minería, claro. Todo va a la minería. Y después, control de todo lo que es la evasión o el no cumplimiento de las normas laborales, Claro. porque allí hay esclavitud, explotación, así a ojos vista, y luego todo lo que son las normas ambientales. Además, gran parte de esos mineros ilegales en Madre de Dios no pueden formalizarse porque están operando fuera de áreas permitidas, en áreas prohibidas. Entonces se pueden formalizar los que están en el corredor minero. Claro, a ellos, por más que les pusieras una agencia del Banco de la Nación, son ilegales. Son ilegales porque están en el área prohibida y ellos no se van a mover. No pueden operar ahí y no quieren. Entonces, ¿ellos qué hacen? Usan la fuerza, paros, cerrar Puerto Maldonado, demostrar fuerza. Entonces, como no se quiere mucha turbulencia social, siempre hay alguna componenda de prolongar algo, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Es sumamente complejo. Claro, entonces, a ver, si nosotros pensamos en cómo agarrar a estos mineros ilegales, una posibilidad es el control de los insumos, otra posibilidad es el control tributario, pero ¿en qué punto los agarra la SUNAT? O sea, ¿cómo así los agarra la SUNAT? Allí tiene que integrarse inteligencia especial.
ubicar a todos estos que están comprando el oro, que no pasan de unos 10 grandes en Madre de Dios, y cómo va ese comercio hasta Lima o a Brasil o a Bolivia, que es ya exportación ilegal, ¿no? Y quién lo legaliza para que ese oro pueda entrar al comercio internacional, a Suiza, etcétera. Claro, entonces lo más fácil no es agarrar a la gente que está haciendo la misma operación, sino agarrar a la gente que le compra a los mineros ilegales. Y así matas el negocio de los mineros ilegales. Es igual que la madera ilegal, que a ciertos puntos tiene que blanquearse para poderla transportar a Lima. Es igual que los vikingos en la pesca, que si nadie les compra en las plantas industriales la pesca ilegal, se mueren, claro, etcétera. Acá hay que hacer igual, porque el pequeño minero que yo conocí en varios sitios, que tiene 200 hectáreas y está ahí con una carretilla haciendo su operación y un motorcito, bueno, él vende su oro allí en la tienda donde lo abastecen de alimentos. Claro. Entonces allí va a estar el Banco de la Nación presente. Imposible. Es imposible. Y además lo más probable es que se termine creando un problema más grande, ¿no? Vamos a tener una tremenda empresa estatal. De hecho, tú mencionaste estos bancos que habían en el pasado, pero la historia de todos estos bancos es que terminaban quebrando, ¿no? Y el Estado los terminaba subsidiando porque así suele suceder con la mayoría de empresas estatales. Primero, ineficiencia estatal. Segundo, pérdidas económicas, escándalos. Y al final, cifras en rojo. Claro, La típica administración del Estado, ¿no? Que esperemos que está mejorando, etcétera, pero sabemos cuál es la historia generalmente, sí. ¿no? Sí. Ahora, el ministro Merino planteó otra opción, que era que los privados instalen plantas de procesamiento en las zonas donde hay los informales o los ilegales, un poco para que los privados formales les compren y de esta manera tenerlos más controlados. ¿Esto tú crees que funcionaría? En ciertas zonas podría funcionar, por ejemplo en Chala, Cháparra, Mollehuaca, donde yo he estado, hay muchos mineros informales en la zona costera que están moliendo ahí, etcétera. Entonces se podría todo ese mineral pesarlo, procesarlo, ver qué porcentaje tiene de oro y luego ya pagarles y se procesa sin mercurio, etcétera, y con las nuevas tecnologías. Podría ser en algunas zonas. Porque se lleva mineral de oro de Piura, yo lo he visto, hasta Nazca para procesarlo. Claro. Que sí que es rentable, ¿no? Sí. Ahora, claro, a mí lo que sí me llama la atención de esta propuesta del ministro es que si realmente los privados estuvieran interesados en poner estas plantas de procesamiento, no necesitan que el Estado les diga, ve. Si fuera negocio ya lo habrían hecho. Si fuera negocio ya lo habrían hecho. En Madre de Dios eso es imposible, porque allí es el lavado del suelo, la recuperación del oro, entonces hay planta de qué procesamiento vas a poner. Claro. Entonces que estos se formalicen y pongan sus plantas como debe ser. Punto. O sea, básicamente la conclusión es que se necesita, si quieres, de presencia más fuerte del Estado, de control de la SUNAT, control de insumos, y nada, policías y fiscales que son muy escasos en la zona. Y no meterse en más problemas complicados como este. Exacto. Yo no me metería en eso ni hablar. Sí, claro, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. a ti. Te lo agradezco mucho. Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Rodrigo López. Ok. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.